Hola, mi nombre es María Montserrat Vargas Quesada, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 21001396, presentando el día de hoy, 11 de agosto del 2022, el reto 2, la jurisprudencia, del módulo Juicio de Amparo 1 de la licenciatura en Derecho. Mi asesor educativo, el maestro Daniel Humberto Díaz Aguirre. Comenzaré diciendo que la jurisprudencia son criterios de interpretación de la ley que se emiten a través de sentencias solamente de los órganos supremos del Poder Judicial y que se hacen obligatorios cuando se reiteran en 5 ocasiones, de manera ininterrumpida, es decir, consecutivamente, y son los criterios de interpretación de la ley a través de sentencias. Como todos sabemos, la ley está escrita en documentos, como es la Constitución, y aparentemente, aunque esté escrito, todos podemos entender lo mismo respecto a lo que dice ahí, pero no es así. Muchas veces la legislación tiene palabras que pueden tener una interpretación un poco ambigua. Por lo tanto, la jurisprudencia, en efecto, en los artículos 94 y 107 constitucionales, 192 y 193 de la Ley de Amparo, establecen que la materia de la jurisprudencia es la interpretación de las leyes y reglamentos federales o locales y de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Al ser la jurisprudencia la fuente del derecho, en nuestro ordenamiento jurídico, incluida la Ley de Amparo, existen formas de integración de jurisprudencia, por procedente judicial, por contradicción de criterios y por reiteración de criterios. En este reto se van a analizar de forma argumentada los 3 casos. En el caso número 1 de este reto nos dice, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Por lo tanto, la tesis 1A diagonal J 102-2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en septiembre del 2011, resuelta por la primera sala de la novena época con número 161080, página 489, es una jurisprudencia por reiteración. ¿Esto qué quiere decir? Que se requiere que la interpretación haya sido repetida cuando menos en 5 sentencias, que sean en el mismo sentido sin ninguna en contraria y que se sustente en la ley de amparo en el artículo 3, en el artículo 224, donde nos habla de la jurisprudencia por reiteración, que dice lo siguiente. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. En el caso número 2 nos pide identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013 de la 10ª época fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J 78 2018, también de la 10ª época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97 diagonal 2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013 de la 10ª época, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad ambulatoria.
pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. La primera sala estima necesario interrumpir este criterio jurisprudencial porque en la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a lo previsto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Se advierte que la citación a la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formularizará la investigación en su contra y se formulará la imputación respectiva. Audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obstante, en lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado y de ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera del juicio que no afecta la libertad personal del quejoso conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Como podemos darnos cuenta, esta jurisprudencia es de sustitución y el fundamento legal de la jurisprudencia por sustitución está en el artículo 230 de la Ley de Amparo vigente. Es un capítulo dentro del título cuarto y se titula Jurisprudencia por sustitución, donde dicho artículo nos indica que puede haber una sustitución de la jurisprudencia ya creada siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Este artículo 230 se va a dividir en tres fracciones o tres maneras diferentes en las que se puede sustituir una jurisprudencia ya existente. La primera fracción de este artículo nos dice que si se va a sustituir una jurisprudencia en un tribunal colegiado de circuito, es por medio de un magistrado que propone y da las razones por las que se debería haber una sustitución en la jurisprudencia, ya sea la jurisprudencia por reiteración o la jurisprudencia por contradicción. En caso de que sea aprobado ese razonamiento de sustituir la jurisprudencia, el tribunal colegiado de circuito someterá a votación la sustitución de la jurisprudencia. Para que ésta sea válida, tiene que ser aprobada por al menos 2/3 partes de los magistrados de ese tribunal, además de su publicación en donde lo establezca la ley. La segunda manera considerada dice que para que esa sea aprobada tiene que ser aprobada por la mayoría, o sea, se requiere cuando menos de 8 votos en pleno y 4 en sala. Una tercera manera de poder crear jurisprudencia por sustitución es cuando la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de igual forma tiene que ser aprobada por la mayoría, que tiene que ser 8 votos
si es en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 4 votos si es en alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Donde de haber sido aprobada esta sustitución de jurisprudencia, no va a afectar a las consecuencias jurídicas de los actos de las sentencias ya dictadas con la antigua jurisprudencia por la que se va a sustituir, y tampoco va a perjudicar las consecuencias jurídicas que trajo consigo la resolución del caso, que generó que por primera vez se hubiera dado una reiteración o una contradicción de tesis. El hecho de que se vaya a sustituir la jurisprudencia no quiere decir que las sentencias que se hayan resuelto con la jurisprudencia que se va a sustituir vaya a cambiar. No, va a permanecer tal y se dictó sentencia, y es a partir de la publicación por los medios oficiales que establece la ley de esta sustitución que ahora sí va a ser obligatoria aplicar este criterio. En cuanto al planteamiento 3, respecto a los casos 1, 2 y 3, nos pide que se indique de qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso número 1, referente a la tesis 1A diagonal J 102 diagonal 2011, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, resuelta por la primera sala en septiembre del 2011 y pertenece a la novena época. En el caso número 2, referente a la tesis 1A diagonal J 78-2018, fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, resuelta por la primera sala en diciembre del 2018 y pertenece a la décima época. En el caso número 3, referente a la tesis P diagonal J 145-2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, resuelta en pleno en diciembre del 2000, pertenece a la novena época. El siguiente planteamiento nos indica que en el caso 3 de la jurisprudencia tesis P diagonal 145 diagonal 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, resuelta en pleno en diciembre del 2000, pertenece a la novena época. Nos pide que se señale para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia, y es una interpretación de la ley y no es una norma jurídica de carácter general, que solo será válida en los casos en que se invoque a dicha jurisprudencia. En el artículo 217 de la Ley de Amparo nos dice que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte de Justicia. En la Ley de Amparo, en el artículo 2, en el artículo 222, que a la letra dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Pues bueno, como conclusión puedo decir que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y tiene efectos obligatorios para las personas que las invoquen. La jurisprudencia, para que me aplique, la tengo que invocar, y a partir de que se emita la jurisprudencia, a todos aquellos que la invoquen se le aplicará. La jurisprudencia solamente la puede emitir los órganos supremos del Poder Judicial, ya que el Poder Judicial es aquel que se dedica a aplicar las leyes. Se integra básicamente por los jueces de la nación. En ese sentido, esos jueces están organizados por una jerarquía claramente definida, y solamente los demás jerarquías son aquellas que emiten criterios jurisprudenciales.
Para el caso mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en pleno o en salas. Y en los tribunales colegiados de circuito, los demás emiten criterios, sí, pero no constituyen jurisprudencia. En cuanto a la reiteración, para que la jurisprudencia sea obligatoria, no basta con una sola decisión, sino que tiene que reiterarse este criterio de interpretación. Para el caso más común es que se reitere en 5 ocasiones consecutivas. Esto es decir, se plantea un caso sobre un artículo que se tiene que interpretar. En este caso, los jueces interpretan que es A. Después, en el caso 2, interpretan otra vez que es A, y así sucesivamente hasta que se integren 5 casos consecutivos. Respecto de la reiteración hay una pequeña excepción, porque también se puede constituir la jurisprudencia en un solo caso, que es por contradicción. Como hay muchos tribunales colegiados en el país y el derecho tiende a ser bastante complejo, puede darse el caso que los tribunales colegiados tengan tesis de jurisprudencias distintas, que tengan criterios totalmente opuestos sobre el mismo eh, concepto de ley. Cuando esta situación se presenta, la jurisprudencia se resuelve por contradicción de tesis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en este caso, en esta sola sentencia, la Corte establece cuál es la jurisprudencia que debe prevalecer, pero para que se dé la contradicción, antes tendría que haber otras 2 jurisprudencias por reiteración que son opuestas en sus criterios. Por lo tanto, la jurisprudencia es tan relevante como fuente del derecho que entre los abogados hay un dicho común que dice, bueno, eso dice la ley, pero hay que ver qué dice la jurisprudencia, porque muchas veces los criterios de interpretación están mucho más avanzados que la ley, y si bien solo nos basamos en lo que dice el código, pues puede ser que nos quedemos un poco atrasados y que no se puedan alegar todos los argumentos que se tienen para un caso. Si no se revisa la jurisprudencia, pues revisar jurisprudencia ahora es más fácil, ya que la Suprema Corte de Justicia en su página web oficial dispone de un buscador en el cual solamente pones en términos claros y te arroja la jurisprudencia específica que puede tener relevancia para el caso que se esté investigando. Entonces, la jurisprudencia es una fuente del derecho que consiste en la interpretación de la ley que hacen a través de sentencias los órganos supremos del Poder Judicial y que se vuelven obligatoria cuando se reitera en 5 ocasiones consecutivas. Esto es todo y nos vemos hasta la próxima.